Bienvenidos de nuevo a todos. Bienvenidos al programa. Si eres nuevo, me alegra mucho que estés aquí. Muchas gracias por unirte. Si es tu primera vez, asegúrate de suscribirte a World Affairs in Context en Substack o Patreon para acceder a contenido exclusivo. Solo tienes que seguir los enlaces en la descripción del video más abajo para conectarte. Solo lleva unos segundos. Durante mucho tiempo, Cuba estuvo en un extraño limbo geopolítico. Washington la ha estado sancionando, aislando y asfixiando económicamente, pero ha permanecido fuera de la narrativa de los medios de comunicación principales y se ha convertido en la práctica en un ruido de fondo dentro de la política exterior estadounidense. Pues bien, eso ha cambiado. Hace apenas unos días, el 29 de enero, cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando formalmente una emergencia nacional por Cuba, escribí una publicación completa sobre ello en mi Patreon y Substack. Es gratuita y dejaré el enlace a esa publicación en la descripción de abajo. Sobre el papel, trata de La Habana, por supuesto, pero en realidad se trata de algo mucho, mucho más grande. Se trata de que Estados Unidos reafirme su dominio en un mundo que ya no aceptarlo automáticamente. Se trata de que Estados Unidos intente en la práctica congelar del tiempo y volver a unipolaridad. Pero se puede el mundo es multipolar. Lo que hace que la orden de Trump sea extraordinaria no es solo la escalada contra Cuba, por supuesto. Ese país ha sido intimidado durante décadas por Estados Unidos. Es el lenguaje. Por primera vez en este contexto, una orden presidencial estadounidense califica explícitamente a Rusia como un país hostil y un adversario peligroso, y no en Ucrania, no en Europa, sino en el Caribe. Cuba se presenta como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque parezca increíble. Y esa frase por sí sola no debería descartarse como algo aburrido. Esa frase por sí sola desbloquea amplios poderes de emergencia y permite a la Casa Blanca eludir por completo al Congreso. Así que esto no es una postura simbólica. Esto no es algo que debamos descartar como aburrido o sin importancia. Es una postura ofensiva, sí, pero también un arma legal. La orden acusa a Cuba de cooperar con estados y actores no estatales hostiles, mencionando explícitamente a Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbolá. Ya sabes, lo único que no incluyeron en esta mezcla disparatada fue al mismísimo diablo. Si revisas el memorando, notarás que se parece menos a un documento de sanciones y más a una evaluación de amenazas. Hay secciones específicas dedicadas a Moscú y Pekín, lo cual no es inusual. Y según la Casa Blanca, Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales rusa en el extranjero, lo que permite despliegues avanzados de las fuerzas militares y de inteligencia rusas. Esto es según la Casa Blanca. Eso se menciona en el memorando o se deduce de él. Y en efecto, Washington quiere contrarrestarlo. En otras palabras, Washington está devolviendo a Cuba a su papel de la Guerra Fría, no como un obstinado vestigio socialista, sino como una plataforma operativa avanzada para los rivales estratégicos de Estados Unidos. Y eso es muy importante, porque permite a Washington actuar a su antojo en ese contexto. El impacto inmediato es económico, por supuesto, y eso es muy deliberado. Trump impuso nuevos aranceles ad valorem a las importaciones de cualquier país que suministre petróleo a Cuba, directa o indirectamente. Este es, por supuesto, el manual clásico de Washington. This is, of course, classic Washington playbook. Instead of blockading Cuba directly, En lugar de bloquear directamente a Cuba, Estados Unidos apunta a todos los que la rodean. El petróleo es el punto de presión porque la economía cubana depende del combustible importado. Al sancionar a los proveedores, Washington aplicando de hecho sanciones secundarias a otros estados. En la práctica, dice: haz negocios con La Habana y pagarás el precio. Ya lo ha hecho antes con Irán y con muchos otros estados. Ya hemos visto este juego antes. Lo hemos visto en Siria, Irán, Venezuela y muchas otras regiones. El objetivo es siempre el mismo: el colapso económico, la inestabilidad interna, los disturbios sociales, el sufrimiento de los civiles comunes y finalmente el cambio de régimen.
of ordinary civilians and eventually regime change. It rarely works the way it's advertised, of course. Rara vez funciona como se anuncia, por supuesto, pero eso nunca ha impedido que sea una política bipartidista. Mientras tanto, el coste humano es asombroso. Los regímenes de sanciones occidentales se han relacionado con decenas de millones de muertes en todo el sur global. Y no se trata solo de retórica, sino de una realidad documentada. Escribí un artículo completo en Substack y Patreon sobre un estudio reciente publicado en The Lancet por un académico estadounidense, el Dr. Francisco Rodríguez Caballero, que demostraba que los regímenes de sanciones occidentales han cobrado millones de vidas en el sur global. Y aún así, la caja de herramientas de políticas nunca cambia. Es empleado conveniente. Esta orden se queda corta de anunciar un bloqueo naval, efectivamente, pero la dirección es inconfundible. Con las exportaciones de petróleo de Venezuela ya interrumpidas, y siendo esas exportaciones clave para el suministro energético de Cuba, la atención de Estados Unidos está, al menos en parte, concentrada ahora en Irán. Pero Washington parece estar organizando sus campañas de presión por etapas. Así es como parece. Una vez debilitada Venezuela, Cuba se convirtió en el siguiente lógico. El senador Marco Rubio ni siquiera se molestó en ocultarlo. Declaró abiertamente que Estados Unidos, y esas son sus palabras, estaría encantado de ver un cambio de régimen en La Habana. En un momento en que Washington ignoró por completo la propuesta de Rusia de prorrogar el principal tratado de control de armas, el Tratado START, y los canales de comunicación entre Estados Unidos y Rusia ya se estaban deteriorando, la administración Trump decidió designar formalmente a Rusia como una potencia hostil en una orden presidencial de emergencia y oponerse explícitamente a su presencia en Cuba. Por supuesto, eso no es casual. Forma parte de una estrategia más amplia destinada a despojar a Moscú de socios y puntos de apoyo siempre que sea posible. Venezuela ya se ha deslizado fuera de la órbita efectiva de Rusia, e Irán y Cuba están ahora claramente en el punto de mira de Washington. Lo vemos. Es muy evidente para cualquier observador. El momento también importa aquí. Según la lógica incorporada en esta orden, al menos según mi comprensión e interpretación, el tiempo no juega a favor de Cuba. La administración parece básicamente decidida a imponer una resolución política antes de finales de 2026, antes de que las próximas elecciones de mitad de mandato transformen por completo el panorama interno. Como comenté en mi artículo en Substack, según The Economist, los índices de aprobación de Trump están debilitándose. Solo un 38% aprueba, mientras que un 56% desaprueba. Y eso hace que las victorias en política exterior resulten muy atractivas. Quiere poder presumir de un triunfo, y así la presión en el extranjero puede venderse como fortaleza en casa. Así es como suele funcionar. La administración Trump ha dejado muy clara su visión del mundo, y esta es: el hemisferio occidental es nuestro, entre comillas. Se espera que las potencias medias y los estados emergentes del hemisferio occidental se subordinen. Y por supuesto, eso es neocolonialismo. En lugar de despliegues de tropas, Washington ahora depende de puntos de estrangulamiento energético, sanciones secundarias, aranceles y poderes legales de emergencia. Esto es pura coerción. Pero la historia sugiere que esta estrategia es muy arriesgada. La Habana ha respondido de manera predecible. El presidente de Cuba rechazó las amenazas de Trump de, cito, llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Insistió en que Cuba no aceptará imposiciones. Los funcionarios cubanos advirtieron que un corte total de combustible sería catastrófico. Paralizaría la infraestructura, la sanidad, el transporte y los servicios básicos no militares. Los expertos coinciden también en ello. Esto equivaldría a un verdadero bloqueo con enormes consecuencias humanitarias. Pero Washington parece ignorarlo.
Es un hecho simple que resulta muy conveniente pasar por alto al perseguir objetivos políticos. Cuba es indudablemente vulnerable, todo el mundo lo entiende, pero años de sanciones, el colapso del apoyo petrolero venezolano, la mala gestión interna, los apagones, la inflación, la caída del turismo y la emigración masiva han empujado a la isla a una crisis y Washington busca aprovecharla. Washington cree que el colapso económico conducirá al colapso político. Esa suposición ha fracasado repetidamente durante más de 6 décadas. Pero aún así no impide que Washington repita una y otra vez el mismo guión. Lo interesante es que incluso Chatham House advierte que Cuba no es Venezuela. El régimen es más cohesionado, el aparato de seguridad más disciplinado y no existe una oposición organizada lista para tomar el poder. Incluso en Venezuela, el gobierno sigue en pie. Entonces, ¿qué espera exactamente Washington al imponer más sanciones y más presión sobre Cuba? No está claro. La opción que le queda a Washington es, por supuesto, el castigo colectivo. Cortar el suministro de petróleo, cortar las remesas, endurecer las finanzas, esperar a que haya protestas y, si estalla el descontento, presentar la intervención como apoyo humanitario. Es una lógica muy sombría. Estados Unidos ha intentado derrocar el sistema de Cuba durante más de 60 años. Ha fracasado cada vez. Pero incluso si el gobierno cubano llegara a caer, la cuestión es si Estados Unidos está preparado para las consecuencias. Muchas gracias por ver el video. Aprecio que estés aquí. Por favor, apoya mi trabajo. Valoro enormemente a cada uno de los que se han hecho suscriptores de pago en YouTube, Patreon o Substack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Espero mañana. Hasta pronto. I look forward to seeing you tomorrow. Bye for now.